Gustavo Bueno Sánchez, observado. La observación de Gustavo Bueno Sánchez sobre Niké, yo creo que claro, o sea, se queda sin maleta. No, eso no es el símbolo de Niké. No, no es el símbolo. Que se apropia de la Niké. Sí. No, pero vamos a ver. Si se dice, ahora, si decimos que es el símbolo, bueno, es el símbolo, y aunque digas que no. El caso es que se queda sin maleta, va a una tienda de ropa de la localidad y deportiva, y por azar dirá, elige algo que en fin, que no se le va a pasar a todo el mundo desapercibido. Bien. Paso ahora a las encuestas y con lo del horror vacui. Si alguien va a hacer una pregunta, improbablemente de algo así como 30 segundos, que la haga desde su asiento, con el micrófono. Si piensa que su intervención necesita un prolegómeno más amplio, pues que salga aquí y así se le ve y los espectadores en Internet le identifican más claramente. Eso ya lo dejo a cada cual. Comenzamos, algo así, cerrando la intervención de la sesión anterior. Las preguntas que salgan, si alguna deriva hacia otro lado, pues no pasa nada, y naturalmente tenemos que saber que hay que reservar un espacio o un tiempo adecuado para una intervención que lo requiere, que es la de Tomás. Pero bueno, en principio que nadie se sienta demasiado constreñido por lo que se ha dicho esta mañana. Vamos a hablar de todo. Entonces, bueno, la palabra la tiene Íñigo en primer lugar. Bueno, pues nada. Nada, yo primero quería, por supuesto... Ah, sí. Ah, me siento aquí, venga. Que vamos a ahora el Pantocrátor. El Pantocrátor no, Pancracio. Bueno, no, yo... la estructura esta es un poco anómala, porque la mesa y el micrófono agarrado así parezco Rafael, o no sé. Sí, mejor. También. Bueno, pues... Nada, primero... por supuesto, es obligado decir que y no es que sea obligado, es que es verdad, que la conferencia de Pedro me ha parecido interesantísima, cargada además de muchas referencias, de una erudición pues no solamente admirable, sino además interesantísima, muy aprovechable, porque pues añade muchas cosas de mucho interés. En fin, y simplemente por referirme a una cosa muy puntual, pero que también tiene su importancia dentro del curso de la argumentación que ha desplegado Pedro Insua hace media hora, se me ocurre decir lo siguiente, porque claro, Pedro, con mucho acierto, pues ha dicho, claro, porque a veces efectivamente podría dar la impresión, en el contexto de las argumentaciones o de los análisis que hacemos sobre este punto en el entorno del materialismo filosófico, que la crítica constante al reduccionismo etologista pues no debe ser óbice para perder la perspectiva de que efectivamente pues que todo lo humano es animal, de alguna manera. Es decir, que todas las instituciones antropológicas efectivamente provienen del espacio zoológico, de alguna manera, porque si no estaríamos en el espiritualismo, claro, esto es evidente. Y entonces, pues, desde este punto de vista no cabe perder pues la certidumbre de que la metábasis respecto de un género no implica el abandono de este género, sino implica su transformación por otros componentes, etc. Y entonces, claro, es un acierto, yo creo que crucial, decir esto así, y por tanto esto obliga a buscar, respecto de esta propia institución antropológica, la que llamamos deporte de una manera muy equívoca,
y además también acertadísimo, ¿verdad?, de una manera a veces incluso pues anacrónica, es post festum, ¿verdad?, con este efecto balconiano que nos obliga a ver el deporte pues en los Juegos de Gladiadores, etcétera, de una manera pues abusiva, o a las Olimpiadas, pero habría que buscar efectivamente pues un género raíz, una raíz genérica que estuviese ya presente en los animales, claro, de alguna manera, ¿verdad? Entonces una actividad animal de la que pudiesen proceder estas instituciones antropológicas, claro, transformadas por anamorfosis o lo que fuese. Y entonces Pedro dice, bueno, pero ¿cuáles serían? Y Pedro apuntaba a la posibilidad de las actividades de desplazamiento. No, perdón, a las descargas en el vacío, las actividades en el vacío, tal y como... La cuestión es que tal y como las definen los etólogos clásicos, Lorenz, y después Tim Bergen, y sobre todo también, por ejemplo, David Lack, que es un ornitólogo británico que estudia estas descargas en el vacío con petirrojos, sobre todo, pues la actividad en el vacío es un concepto de estirpe claramente, vamos a decirlo así, homeostática. Es decir, claro, la etología clásica está muy influida por el modelo hidráulico de Lorenz, y entonces cuando una cierta energía específica de acción se desborda, pues entonces el petirrojo de Lack agrede al vacío. Agrede en ausencia de otro petirrojo, por ejemplo, o establece o arranca una serie de patrones motores agonísticos en presencia de un objeto inadecuado, lo que fuese. Algo la misma palabra, agonístico. Eso es, sí, se utiliza así, conducta agonística, dicen los etólogos, ¿verdad? Yo creo que efectivamente tienes razón. Y entonces... No existe antes, ¿no? En el coffee break, vamos a decir. Y entonces, otro concepto también muy análogo en este sentido sería, dicen, esto es un concepto descubierto por Tim Bergen y Adrian Cortland. Dicen, en vez de actividades en el vacío, ellos hablan de actividades de desplazamiento. Cuando hay varios drives incompatibles, por ejemplo, hambre y fuga en un predador, pues el predador, ¿qué hace? Ni una cosa ni otra, se pone a escarbar en el suelo o se pone a hacer gestos de cortejo, cuando no hay, en el contexto, digamos, ecológico, no hay ninguna hembra, por ejemplo, o ningún otro organismo con el cual sería adecuado. Pero también es un concepto, efectivamente, este ya no es homeostático, vamos a decirlo así, es de signo totalmente mentalista, porque esto de los drives además lo emborrona todo, de alguna manera, y es muy difícil interpretarlo. Ahora bien, hay un concepto que sí que... Y esto, claro, yo creo que aquí sí que es que está, vamos, la etología actual, y no la actual, la pasada también está totalmente cargada, que es el concepto de juego social. Y esto sobre todo Mark Bekoff y Jane Goodall, etcétera, hablan constantemente pues de juegos que, bueno, no solamente los mamíferos, sino pues particularmente los córvidos, por ejemplo, las aves pasiformes, muchos córvidos, muchos reptiles, bueno, el concepto de reptil ahora dicen los biólogos que no es monofilético, pero muchos reptiles aviarios y no aviarios, etcétera, juegan. Y además hay muchos tipos de juego: juego locomotor, juego con objetos, juego social, incluso juego de lucha social entre chimpancés, entre baduinos, entre lobos y coyotes, etcétera. Y claro, el problema aquí es definirlo de juego, porque el concepto de juego tal y como utilizan los etólogos yo creo que, ya lo dije, es inaprovechable, porque es un concepto, es una definición muy, primero, internamente contradictoria, porque dicen, juego, dice Bekoff, es todo patrón conductual, toda secuencia motora que carece de finalidad. Pero, y luego inmediatamente dice, pero claro, hay que investigar cuál es la función del juego. Entonces ya una carece de finalidad, pero hay que investigar cuál es la... Pero la tiene. Y claro, la función evolutiva que le suelen asignar es el aprendizaje. Y entonces, dice, y claro, como es en el contexto del juego, patrones de conducta que en principio tienen un significado evolutivo diferente, por ejemplo, la conducta agonística, la conducta, digámoslo así, por ejemplo, de cortejo, etcétera, se ponen en escena, pero de una manera, claro, como una suerte de ensayo. Esa es la cuestión. Y entonces el juego estará muy involucrado con el aprendizaje social, cultural, en el sentido de la cultura subjetiva de los etólogos, de secuencias de acción, que muchas veces muy compleja, que todos los animales tienen que ejecutar luego en la lucha con la vida. Pues así es como aprenden, por ejemplo, jugando, vamos a decirlo así, aunque esta fórmula es totalmente impresentable, eso de aprender jugando, ¿verdad?
las aves canoras aprenden el repertorio de los cantos, etc. Y entonces aquí a mí lo que se me ocurría decir es que, como esta definición efectivamente ha sido muy criticada y es sobre todo inhábil para hacernos ver, para distinguir una secuencia de juego de otra serie, por así decirlo, lo de serie vamos a decirlo así en beneficio de inventario, ¿verdad? Porque claro, desde el punto de vista evolutivo todos tienen la función de la lucha por la vida, etcétera, pues la única manera y sin embargo los etólogos saben muy bien qué acciones son juego y cuáles no, al parecer, pues la única manera de entender esto es que sea un concepto oblicuo, claro, porque desde los juegos humanos, vamos a decirlo así, se identifican patrones de conducta animal que son también juegos. Y entonces, a mí sí se me ocurre pensar, que en estas actividades puede efectivamente radicar el precursor, por así decirlo, etológico de lo que luego efectivamente en la cultura humana institucional van a ser los deportes. Lo que pasa es, claro, como por ejemplo, toda vez que entre los chimpancés o los córvidos, etcétera, aunque haya luchas, por ejemplo, lo que no hay es un ring de boxeo con las proporciones adecuadas, ¿verdad? Aunque las iguanas, por ejemplo, pues las iguanas de Babelsfeld, que es el ejemplo que citaba el otro día, se hacen duelos a cabezazos, claro, eso parece el pancracio. Yo ponía el ejemplo de una cosa muy parecida al pancracio que hacen los Yanomami, que se van con un bastón y se meten un bastonazo en la cabeza a uno, y entonces el otro tiene que esperar a que le den, y así hasta que uno se retira, es más o menos, ¿verdad? Sin embargo, claro, confundir esta lucha entre iguanas con el pugilato pues ya es excesivo, ¿verdad? Porque el pugilato involucra precisamente no ya leyes etológicas muy vinculadas, por ejemplo, pues a la secreción hormonal, el periodo de reproducción, etcétera, y a la hiperabundancia de iguanas en un mismo espacio, que hay que desplazar unas. Lo que no se puede es confundir eso con un contexto antropológico en el que ya hay, por ejemplo, reglamento, lo cual involucra normas, etcétera. Esto es y esa es la anamorfosis, ¿verdad? Que pide da por supuesta la presencia de la ciudad, de la civilización. Y claro, esto nos pone delante de una conclusión, creo yo, un poco intempestiva, pero en fin, yo ya la dije el otro día, así que ya me voy a... Si el otro día no me llamaron facha ni nada, pues ya hoy no va a pasar, porque quiero decir que... En mi presencia. Exacto. Esto estaríamos, ¿verdad? Bien, entre fachas y el juego. Bien, entonces el caso es que entonces el juego animal de las iguanas está mucho más cerca de lo de los Yanomami que cualquiera de los dos de un partido de fútbol. Esta es la cuestión. Es decir, que claro, si el deporte es un concepto antropológico que pide la ciudad, entonces las instituciones salvajes y bárbaras están más cerca de la etología. Y esa es la razón, a mi juicio, por la cual las argumentaciones y las construcciones nosológicas de la etología humana resultan a veces muy plausibles cuando se aplican a esquimales, avechuanas, etcétera, efectivamente. Bueno, pues esto es lo que quería yo decir. Yo, ¿sí? Bueno, interpelando relativamente, vamos, yo estoy de acuerdo con esto, lo que pasa es que el concepto de juego, y ahí Carlos Madrid probablemente tenga mucho que decir al respecto, y claro, por ejemplo, el juego de azar, distinguimos entre juegos de azar, el juego de azar es algo que no se puede reconocer absolutamente en el campo zoológico, para nada, ¿no? Eso ya implica unos desarrollos y que eso sí que... Y sin embargo se le llama juego. No existe el Ministerio de Juego, por ejemplo, y nos parecería completamente ridículo, sin embargo sí del deporte, secretario del juego, pues no. Entonces, quiero decir que son digamos... Pero esto es quizás porque precisamente porque el deporte ya es anamórfico respecto al juego, y por esa razón no hay... Sí, no, hay una transformación ahí, no cabe duda, pero quiero decir que no son muy simétricos, juego y deporte, me parece a mí, como vamos, que probablemente eso sea lo único que pueda caber rastrear. Bueno, quizás el componente que tiene de exhibicionismo, un poco como espectáculo el deporte, ¿no? que esencial al deporte, y las conductas de esto en el contexto de la selección sexual, de cortejo, etcétera, podría también tener algo que ver con el deporte en cierto modo, sobre todo en la competencia, por ejemplo, en los animales gregarios, el león, por ejemplo, pues los machos jóvenes que, digamos, compiten entre sí y tal, hacia la hembra, etcétera, todo este tipo de cosas. Quizás ahí ese tipo de actividades podrían tener ver, digamos,
oblicuamente por supuesto, ese tipo de actividades como protodeportivas de cara a la constitución política posterior del deporte. Pero digo porque el concepto de juego también se ha dicho aquí, ¿no? que son dos géneros diferentes, juego y deporte, ¿no? El juego sí podría verse en el terreno de la zoología, ¿no? Y el deporte ya no, ¿no? Entonces, bueno, sigo, digamos, creyendo, y sobre todo cuando... Y pasa que después el juego, claro, hay un género de juego que es el juego de azar, que tampoco encaja con la zoología en absoluto, ¿no? Además eso ya implica, pues hay proporciones numéricas, no sé qué, en el caso de algunos juegos, yo qué sé, ya implica unos desarrollos mucho más amplios, ¿no? Implica, pues a lo mejor la aritmética, o sea, muchas otras cosas. El juego de azar, y aquí esto en la conferencia de Carlos yo creo que fue muy ilustrativa al respecto, como digamos que las estrategias están neutralizadas, la presencia formal del sujeto operatorio queda desbordada por completo. Y ahí da igual que juegue un sujeto operatorio o que juegue una máquina, la cual ya no puede jugar y por tanto ya no juego. Claro. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí, no. Ahora, lo de la exhibición, en el contexto de la selección sexual, la exhibición, por ejemplo, de los colores advertidores de los... O saben ustedes que, por ejemplo, para aparearse los peces teleósteos hacen una danza en zigzag, que es un poco diferente de la que hacen para ahuyentar a los machos que se adentran en su territorio en el desove. Pero claro, el problema está en que esas cadenas de acción, ¿verdad? Esas están directamente ya... directamente engranadas en la propia selección natural bajo la forma de selección sexual. Eso ya directamente son cadenas que conducen al apareamiento o no. Sin embargo, el juego de lo que llaman los etólogos es una especie de... Pero en el fondo son consecuencias del aprendizaje también, claro. Cosa que también, claro, si en el concepto de deporte es esencial decir que el deporte se ejecuta por amor al arte, por ejemplo, pero claro, es que eso también es lo que habría que empezar por poner en duda, claro, porque eso originalmente no era así, claro. Otra vez el fin sin fin y todo este concepto que son muy problemáticos siempre, claro. Sí, sí. No, pero bueno, las artes amatorias, por ejemplo... Por supuesto, Ovidio, ¿no?, describe como el circo es un lugar muy adecuado, como todos, para el despliegue de las artes amatorias y tal, pero bueno, como espectadores más bien. Sí. Que apunta siempre a la amada, pues ese partidario del color, a 4 colores, ¿no?, los que había en el circo, el verde, el azul, el blanco y el rojo, ¿no?, eran los que competían. No, por ejemplo, eso, el circo que era un espectáculo que era el verdadero, digamos, el equivalente al béisbol en Estados Unidos y aquí el fútbol, ¿no?, pues era el circo romano, ¿no? La carrera de cuadrigas era lo que más seguidores tenía y tal. Entonces, pero claro, estaba el fútbol implica los municipios, implica ciudades compitiendo entre sí, claro, a nivel comarcal y tal se desdibuja un poco como espectáculo, ¿no? Es decir, ya a nadie le interesa ya de segunda B para abajo, ya a la familia de los que participan y poco más, ¿no? Alguno ya, no sé, ya si ven el periódico allí al final, pues las ligas de segunda B, tercera, ya pues. Pero quiero decir que a nivel comarcal, que suelen ser comarcas, más comarcas que tampoco responden al autonomismo actual, ni mucho menos, ¿no? Más bien responden, no sé exactamente a qué responden, pero parece, yo qué sé, parecería más con las antiguas distribuciones militares y tal, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en Roma, claro, todo esto quedaba neutralizado, una cosa mucho más sencilla, digamos, desde el punto de vista más simple, diría el exquisito, que vería esto como algo vulgar. Entonces, color rojo, azul y tal. Y además, muchos emperadores eran partidarios de... Un emperador ejecutó a una persona por mostrar su... No me acuerdo qué emperador fue. Por mostrar mostrarse favorable al rojo, creo que era. Al final el azul y el verde eran los más competitivos y los que más... Entonces se mostró favorable y la ejecutó esa persona, por haberse mostrado de manera insolente favorable a los colores contrarios al emperador, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto, atendiendo a lo que estabas diciendo, que la exhibición, el exhibicionismo, digamos, desde el punto de vista del cortejo,
en Roma, por ejemplo, pues aparece allí, claro, esto implica la reducción, por supuesto, ¿no? Pues la película Gladiador también aparece eso, ¿no? Los gladiadores, pues muchas veces, entre sus logros estaban la seducción sí, pero esto era de la noble... Peráctides, exactamente, claro. La noble tal... La noble romana que accedía a los favores carnales del gladiador y tal y cual, ¿no? Claro, que era un esclavo, ¿no? Entonces, quiero decir que incluso algún emperador pues salió a la arena y tal, ¿no? Esto, como aparece en la película, ¿verdad? Porque parece ser que a Cómodo lo mató un gladiador, pero en el Senado, no en la... Era rubio, por cierto, Cómodo, no era moreno, pero bueno, esos son ajustes ya. Y entonces, quizás yo... las operaciones de exhibición de machos y tal y cual podría ser, de algún modo, y por supuesto se resuelve en el terreno de la selección sexual, en el terreno del campo zoológico, pero como ese campo hemos dicho que no se suspende en ningún momento, no se puede suspender. Yo no sé, yo puedo hablar de aquí, ¿no? Sí. No, que yo estaba hace tiempo queriendo intervenir en ese sentido, que yo no veo muy clara la frase, la encuentro ambigua, la frase, todo lo humano implica conductas etológicas. Esta frase yo creo que es ambigua porque sería evidente si se dijera, todo lo humano implica conductas etológicas humanas. Es decir, que yo creo que aquí se están dando, me parece que están empleando los oradores de ahora, que están utilizando como criterio efectivo para separar el nivel etológico del nivel humano, un criterio realmente objetivo, necesario, que es la presencia o no de aparataje, ¿verdad? De que haya campos acotados, de que haya instrumentos, etcétera. Lo cual sí es un indicio esencial, pero no creo que sea constitutivo del deporte o de los juegos. Y entonces yo creo que haría falta insistir en que hay una discontinuidad completa entre el campo etológico y el campo humano. Esa discontinuidad yo creo que queda muy bien marcada precisamente en la ciudad, en el zoológico político. No se puede construir una cosa de otra. Pertenece a otra escala distinta, de ahí la anamorfosis y demás. Pero hace falta asegurar la discontinuidad. Y si hay continuidad, entonces pues no hay posibilidad de distinguir. Incluso por razones externas, porque en un campo ya organizado de juego, de fútbol, por ejemplo, pues pueden haber allí acontecimientos puramente etológicos, eso es evidente. Pero porque se están justaponiendo externamente cosas diferentes. Yo creo que el criterio tendría que ir acompañado de una demostración de que hay una interrupción del corte. Bueno, se me ocurre decir a este respecto... Perdón, porque sí. Si no me parece que estamos prisioneros del dualismo cartesiano, completamente. Sí. No, la cuestión es, por supuesto, quizás se podría, vamos a ver, con una analogía análogamente a algo que ha dicho Bueno en muchas ocasiones, en su famosa conversación con Ochoa, sobre las legalidades gramaticales y las legalidades químicas. Sí, eso. Entonces, claro, las legalidades químicas no dejan desde luego de operar en la impresión de las letras, pero sin embargo las legalidades gramaticales no pueden ser pulverizadas a sus partes materiales, y aquí ocurre lo mismo. Es decir, la prueba de que esa discontinuidad es tal y que efectivamente en ese sentido estamos completamente, ¿verdad?, enfrente del pluralismo que exige la discontinuidad entre los géneros. Cortaduras. Es que del deporte no se puede dar cuenta desde la etología, es decir, un etólogo no puede decir nada esencial del deporte, eso es. Y pero no solo por los instrumentos, por así decirlo, porque claro, un instrumento, ponemos un bate de béisbol, pues coño, un palo de un chimpancé, pues de alguna manera, ¿verdad? Claro, pero claro, la tecnología primate. Ahora bien, un bate de béisbol tiene que tener unas proporciones numéricas, y eso ya es M3. Claro. Y entonces, que además tiene que poder replicarse, etcétera, eso es una institución, esa es la cuestión. Sí, de acuerdo, sí. Sí, vamos, yo totalmente de acuerdo.
Por tanto, que hay conductas humanas que no son etológicas. Sí, no, Sencillamente. por supuesto. Sí. Que no son etológicas. Ese ejemplo que ha puesto Íñigo, cuando estoy leyendo, pues no estoy haciendo química, es otra cosa diferente. Y es indeducible una cosa de la otra. Eso es, aunque todas las rutinas etológicas estén de alguna manera subordinadas también. Hombre, claro, sí, por supuesto. Eso es. Yo tenía un amigo físico que había inventado una teoría de la pintura y entonces la aplicaba o quería aplicarla a los cuadros de Velázquez y de Goya, ver la diferencia entre uno y otro según los pigmentos que había en uno y en otro. Claro, y era imposible convencerle, no tenía los argumentos que yo daba, que eran del tipo pues que era imposible derivar de la composición química de la pigmentación de un cuadro de Goya, que era imposible deducir las figuras que pintaban. La morfología. Claro que esas figuras procedían de otro lado. Pues había una ruptura y eso no lo aceptaba. No, esto sigue siendo química. No, claro, la discontinuidad tiene. Quiero decir que por lo mismo que qué sé yo, pues no se explicaría biológicamente la postura erguida desde la física, diciendo, bueno, que estás quiero decir que lo que pasa es que tampoco suspende la postura erguida la ley. Eso es lo que esa es la cuestión. O no cabe ninguna duda de que el camino está muy expedito a la hora de coger una morfología zoológica, un elefante, y reducirlo pues a sus partes materiales químicas. Ahora bien, desde las partes materiales ya es imposible reconstruir el elefante. Ese es el argumento fundamental, sí. La imposibilidad de la reconstrucción inversa, claro. Sí. Eso sí. Una pregunta, respecto a esto. Que ya se ha hablado, si es, bueno, es breve, me pongo aquí, bueno, venga. Es una pregunta que tiene que ver con lo que ya se ha hablado varias veces de la distinción entre deporte y actividad física. Que tiene que ver, me parece, con esto, o podría tener que ver, porque se ha dicho muchas veces que el deporte es un tipo de actividad física pues que supone la ciudad, que supone instituciones deportivas y sobre todo que supone a los espectadores. Entonces parece que una distinción entre lo que, por ejemplo, Pedro decía antes, que hay ejercicio por médico, ejercicio cosmético y ejercicio atlético, que es el que va por un premio, entonces pues que está compitiendo con otros y que requiere espectadores necesariamente. Lo que pasa que me parece, yo no pude asistir a las lecciones de Bueno del lunes y todavía no he visto el vídeo, entonces a lo mejor ahí se habla más de eso y supongo que esta tarde se hablará más, pero parece que el ejercicio físico tan de moda hoy día, los gimnasios que decías y tal, se puede reinterpretar como un caso límite del deporte, porque sí. No, lo que yo dije el primer día iba por esta otra vía, bueno, muy parecida, que el deporte presupone una reflexión para seguir alineando lo posible, una reflexión que no es mental, sino que es una reflexión, un autologismo, decíamos, que es sobre el propio cuerpo, pero el cuerpo de un sujeto operatorio, mientras que el ejercicio físico no es sobre el cuerpo operatorio, es, por ejemplo, el cuerpo aparece efectivamente como objetivo de la gimnasia, concretamente, pues para desarrollar los músculos abdominales o los que fueran, los pectorales, ¿verdad? Y entonces, o para quitar grasas, etcétera. Es decir, donde ya el sujeto no es considerado como operatorio, sino como un organismo que es de la jurisdicción del médico, y entonces, efectivamente, es el médico el que tutela los gimnasios. Pero, ¿por qué? Porque la señora que va, o el señor que va a un gimnasio a hacer ejercicios para quitarse los abdominales o por tener más fuerte, pues él no opera, los abdominales funcionan solos. Es decir, él no trabaja con objetos fuera de él, mientras que el deporte, aunque suponga ese autologismo, supone los dialogismos esencialmente, sin los cuales no hay posibilidad de autologismo. Hablábamos en el primer día de la utilización heurística del concepto topológico de superficies uniláteras.
como era el Folie Medius, el más conocido, y después sobre todo pues que son las botellas de Klein. Y resulta que estas botellas de Klein, que son superficies unilaterales, que suponen más de un individuo, que están utilizadas por los antropólogos, los etnólogos, particularmente por Lévi-Strauss, aunque interpretadas de un modo muy raro, porque se ve que a Lévi-Strauss le explicaron un poco lo que era la botella de Klein y él entendió lo que quería entender, que era la posibilidad de penetración, explicando unos mitos californianos y unos mitos andinos, que ambos utilizaban esencialmente la idea de tubos de caña de cerbatanas, concretamente, sobre todo los mitos de andinos, pero en general los mitos que utilizan esencialmente la presentación del héroe como una entidad que recorre tubos, ¿verdad?, que pueden ser del tracto boca-ano o del tracto sexual. Y entonces estos mitos le hacen a Lévi-Strauss, en su libro, sobre todo La alfarera celosa, un libro muy bonito, ya de los últimos que escribió él, donde incluso pinta una botella de Klein. Y entonces donde el héroe está metiéndose por la boca de otro, ¿verdad?, o penetrándolo por donde sea, y entonces aquí resulta que la superficie viene a ser unilateral. Aunque él confunde, yo creo, la superficie unilateral, es decir, no capta la de la superficie unilateral, me parece a mí, sino más bien la idea de penetración por un tubo. Eso que le permite pues vincular pues, estas cuestiones. Y entonces, claro, los ejemplos que va poniendo y los mitos que va analizando ya son cada vez más diversos y más raros, ¿verdad? Y más extravagantes o surrealistas, como se quiera llamar, ¿verdad? Pero allí están explicados. Y entonces, según esto se comprende que los ejercicios físicos, la reflexión que pueda pensarse en un ejercicio físico, es decir, de un individuo que quiere reducir sus abdominales, pues está reflexionando sobre su cuerpo, digamos, es su cuerpo, pero su cuerpo en cuanto a organismo, no en cuanto a sujeto operatorio. Sí, no, y para que haya deporte hace falta que haya un sujeto operatorio. Es decir, que perfectamente respondido. A mí siempre me resulta extraño cuando la gente hoy en día ir al gimnasio para hacer ejercicio físico le llama entrenar. Ah, sí, claro. Pero claro, entrenamiento hace necesariamente referencia al atleta, al premio. Tú estás entrenando para una competición. Y por lo que dicen es que no es eso, sino que tú estás entrenando, estás mejorando una parte de tu organismo, pero no el sujeto. Y además que entregando a las células que hagan su trabajo en su momento, ¿verdad? El deporte, clarísimo. La carrera de galgos, ir al gimnasio. Claro, por eso sí, claro. Sí, claro. A pesar de que tú no haces ejercicio físico, se supone, como entrenador, pues supongo que tendrás también sus dietas y sus regímenes y su tal, pero quizás, supongo, en ese sentido. Pregunta respondida. 20 segundos solo para decirlo del gimnasio, una cosa. José Luis había pedido la palabra. Pero es cambiar de tema, o sea, sí que sí. No, es 20 segundos. Yo creo que lo del gimnasio es una cuestión sociológica, empírica totalmente, pero habría que decir que la moda ingente y siempre renovada del gimnasio tiene mucho que ver precisamente con la selección, con mecanismos de selección sexual. Eso tiene que ver con eso, en el fondo, y por tanto tiene más que ver con la cosmética que con la medicina. Es decir, o con la moda también. Con la moda, sí. Que a su vez tiene que ver con el sexo, pero ya muy indirectamente. Hombre, claro, por la razón que decíamos. Son razones de tipo de prestigio, no propiamente social, sino de prestigio ante el propio sexo. Es decir, cuando la señora va a la peluquería y se acicala, pues muchas veces no se puede decir que sea por selección sexual. Es otra cosa distinta. La elegancia, Sí. La doxa, la fama, ¿no? Eso sí, claro, sí. Bueno, bien. No, yo es que se me ha acabado una cuestión, digamos, casi histórica, pero que viene a complicar más aún y a certificar más aún lo que hemos dicho, que es la imposibilidad de tener una definición, o por lo menos una definición ostensiva de lo que es el deporte. Y esto sí que tiene que ver posiblemente con Coubertin, es el fenómeno del circo. Porque el fenómeno del circo, ¿el circo qué es? ¿Es espectáculo o es ejercicio? Claro, en el circo, por ejemplo, digamos, tal como cuajó en el siglo XIX, convergen varias instituciones. Porque en el mundo del circo converge la figura de la casa de fieras, por ejemplo. Hay lucha con fieras. En el circo hay premio, también. Hay competitividad y premio, porque el círculo
por esencia es espectáculo. Es decir, el círculo es un terreno acotado con carpa, que puede estar cubierta o no, Es un teatro. donde va la gente. Hay componentes teatrales, pero no solo, porque el trapecista, por ejemplo, no es un deporte, pero, sí, pero tiene elementos cogenéricos con el juego. Claro. Un trapecista tiene que calcular distancias, y tiene que haber prolepsis, sobre todo cuando hay saltos mortales dobles y triples. Entonces, ¿eso es deporte? Nadie lo considera deporte, pero sí es ejercicio físico en el sentido biomecánico, y también hay prolepsis y hay anamnesis. Por ejemplo, el circo, y esto tiene que ver con la ideología de Coubertin, el circo tiene un componente popular que ya arranca del Renacimiento, posiblemente, de toda la escenografía de lo que se llamaba la comedia del arte en Italia, y después con las casas de fieras. Por un lado, tiene una tradición victoriana, donde incluso pues, individuos deformes eran presentados. ¿Os acordáis de la película El hombre elefante, por ejemplo? Pero es, por ejemplo, en Estados Unidos el circo sirvió de válvula de escape y de elemento de integración social a finales del siglo XIX, cuando llegaban los inmigrantes, y había que darles una visión muy rápida de lo que eran los Estados Unidos. Y esto lo inventó un periodista de poca monta, pero que, como todos los ingleses buscaba hacer, como todos los americanos, buscaba hacer dinero fácil, un tal Ned Boonline, que convenció a William F. Cody, que había sido cazador y había luchado con los indios y había sido el cazador de bisontes, para que hiciera sus destrezas de tiro ante un público, y él decía que le iba a comisión y que le pagaba. Y convenció incluso a Wild Bill Hickok, que era un sheriff experto en matar asesinos, era un pistolero, digamos, experto en duelos a corta distancia, para que eso que hacía en las ciudades de frontera, en Deadwood, pues lo hiciera delante de un espectáculo. Que bueno, a aquello le parecía aberrante. Yo mato a un tío cuando me dispara, pero hacerlo delante de espectadores con balas de fogueo y con cartuchos de mentira para que parezca... Bueno, pues eso en América tuvo una tradición muy importante que después se extendió por Europa, porque en el año de la exposición, pues el circo de Ned Boonline, el circo de Buffalo Bill, pues estuvo en Barcelona, que por cierto tuvo una epidemia y se murieron muchos indios ahí, estuvo también en París. Y claro, eso chocaba con la tradición burguesa del sport británico, que era lo propio de la clase alta, para demostrar que somos clase alta y nosotros, como tenemos tiempo libre, nos dedicamos al sport. Es decir, aquellas actividades que nos preparan para ser la élite del imperio, sobre todo la caza del elefante, bueno, lo que hemos comentado. Pero también choca con la ideología de Coubertin, porque Coubertin, eso lo explicó muy bien Atilana, tiene una ideología aristocrática. Es decir, claro, nosotros somos la aristocracia, entonces ahí se produce una serie de anamorfosis muy importantes, porque, por ejemplo, el tiro tenía claramente unos elementos cogenéricos con el mundo de la guerra. Es decir, las primeras dianas eran antropomórficas, pero claro, eso chocaba con la ideología de Coubertin. No, hay que hacer unas dianas... El tiro de pichón que decíamos. Claro, el tiro de pichón, lo que decíamos al principio, el pichón eran palomas que se criaban, que las criaban también como los colombófilos, pasa que los colombófilos iban ligados a la guerra. ¿Por qué? Porque la colombofilia era una parte de la guerra. ¿Y por qué era una parte de la guerra? Por las palomas mensajeras, para mandar los mensajes de cuando había que invadir. Era parte de la táctica, era parte de la táctica. Y armas bomba, era parte de la táctica. Como el entrenamiento de perros, era parte de la táctica. De hecho, coño, en el desembarco de Normandía se entrenaron muchos perros para que fueran debajo de los Panzer alemanes y porque era la única manera. Y delfines, en delfines también, o sea, se utilizaron todo tipo de animales, animales ya antropomorfizados para que pudieran... Y entonces, claro, los elementos de codeterminación entre caza, guerra y deporte son muy complejos en el plano fenoménico, por eso es tan difícil tener una definición. Quiere decir que todo esto me da la impresión que se está abundando, y está muy bien que se abunde, en el hecho de que las instituciones no están aisladas. ¿No? Pero claro, por eso, pero que de ahí no salimos, eso es evidente. Quiere decir que estos son ejemplos, pero que podemos perder el horizonte de lo que estamos hablando. Pues, sencillamente que las instituciones están siempre coexistiendo unas con otras, entremezcladas de la misma manera, y entonces no hace falta, creo yo, estar insistiendo en lo mismo. Claro, por ejemplo, claro. Yo voy a poner otro ejemplo para cubrir otro aspecto de un oficio que exige un entrenamiento, y un entrenamiento sostenido durante todo el año, que exige un gran esfuerzo físico, pero que sin embargo no es deporte. Y que incluso algunos de los que lo ejercen, seguramente víctimas del protagonismo que los deportistas alcanzan en los últimos tiempos, han salido de debajo de los faldones que ocultan su actividad al exterior, causando el escándalo de quienes les han visto demasiado ególatras. Me refiero a un titular de la prensa sevillana del año pasado que dice: algunos costaleros se creen protagonistas, pero esto no es un deporte.
Claro, digamos, ¿el costalero es deportista? Pues no, claro, formalmente el costalero tiene un público, que sí que hay competición, porque los costaleros compiten unos con otros para ver quién sube mejor y quién lleva mejor el paso. Exige un esfuerzo físico tremendo, exige un entrenamiento grandísimo, pero claro, el costalero solo cuando se quiere ver con un afán de protagonismo individual y no siendo una mera carga, un mero tractor humano del paso de Semana Santa. Lo va tapado. El costalero va hasta oculto debajo Por eso del que el público, que no tiene público, porque el público ve unos... Bueno, pero sucede que los costaleros que antes eran anónimos, los medios de comunicación cada vez les sacan más, cada vez les entrevistan más, cada vez les preguntan y cómo se entrenan y qué comen, y cada vez te informa más al público de lo mucho que sufren el cuerpo, no sé qué más. Es decir, al costalero le están convirtiendo en una especie de atleta del paso, que es una vergüenza y que indigna con razón a quienes ven que esa observación del costalero como deporte determina la pérdida de su esencia. Y por eso ese titular que yo leí en la prensa, que lo pueden buscar por internet para que sepan quién lo dijo, etcétera, que es: algunos costaleros se creen protagonistas, pero esto no es un deporte, con lo cual ahí se asocia. Está bien. Es otra un protagonismo consustancial. Es una situación muy interesante, Bueno, lo que quiero intervenir va a ser muy breve, ¿no? Pero me parece que al hilo de estas discusiones que estábamos teniendo ahora de pues si el circo es o no es un deporte, el llevar un paso es o no un deporte, o qué sé yo, la caza que también ha salido, o yo ayer planteé el ajedrez, me parece que hay que insistir en una cuestión de planteamiento gnoseológica, pero que también tiene sus implicaciones ontológicas, y es que hay, para el que a lo mejor no esté muy avisado o vea esto y no entienda muy bien de que en las coordenadas del materialismo filosófico, puede parecer como que estamos presuponiendo una esencia megárica del deporte, y entonces lo que estamos planteando es si tal o no actividad cae debajo de ese concepto. Y yo creo que eso es una visión totalmente idealista del planteamiento. Entonces, como creo que Íñigo en algún momento ya lo suscitó, no debemos plantearnos ese tipo de preguntas de ¿es esto o no es esto un deporte? Como si fuera una especie de género porfiriano, sino como si fuera un género protiniano, es decir, algo evolutivo. Es decir, tenemos un cierto árbol evolutivo donde tenemos una serie de actividades que van ahí diferenciándose unas de otras, como las especies dentro del género Homo. Pero la pregunta, efectivamente puede ser que una de esas determinadas especies ya acabe dando lugar a algo que es totalmente ya diferente, a otro género. Pero creo que hay que plantear este tipo de cuestiones con respecto a las instituciones, ese filum de las instituciones, en un plan evolutivo, como los Heráclidas. Y entonces, puede ser que la pregunta es, ¿esto es o no es un deporte?, no tenga ningún sentido. Quiero decir que lo que haya que plantear es qué rasgos lo asimilan y en qué rasgos se diferencian, e intentar plantear pues su estructura evolutiva, pero poco más. Perfectamente. Yo añadiría más, no lo tiene en absoluto, sencillamente porque la idea de deporte es de lo que se discute aquí. Y la idea de deporte no tiene que ver con la enumeración de los deportes, por ejemplo el pentatlón o lo que fuera. Es decir, que el deporte no tiene origen, para decirlo de otro modo. Porque el deporte no es una entidad. El deporte es una idea inventada completamente para englobar ciertas cosas que tienen entidad, como pueda ser la carrera, como pueda ser, pues qué sé yo, el pancracio y demás, que son situaciones reales, ¿no? Mientras que el deporte es una idea que engloba otras, y por consiguiente estar insistiendo en el origen del deporte es precisamente la objeción principal que yo le ponía a Ortega. Origen deportivo del Estado, como si el deporte tuviera un origen y a su vez el Estado otro. Claro, pues el deporte no tiene ningún origen. Cuando Ortega dice que el deporte es una actividad gratuita, pues eso, que totalmente libre, pues está diciendo que no sabe lo que es, sencillamente. Vale. Yo, por seguir un poco con el hilo que dejé ayer, y
y en relación también con la exposición de Tomás, quiero hablar de dos películas que traen mucha confusión, que llevan implícita esta confusión que se trata de sacar aquí a la luz, ¿verdad? Que habéis estado sacando a la luz durante todo el curso. Son dos películas que no son de ciencia ficción, que seguro que una la habéis visto, además tiene dos partes, y que las dos tienen un planteamiento muy similar final con relación a lo deportivo, y son, una la podemos relacionar con Grecia y la otra con Roma, salvando las distancias, en el planteamiento. Una es los Juegos del Hambre. Las dos son distópicas, plantean una sociedad distópica donde hay un totalitarismo en los Juegos del Hambre y los muertos de hambre de las distintas ciudades tienen que luchar por la vida, como hacían los gladiadores en Roma. Por eso se puede relacionar esta distopía, ¿no? que viene de una novela, yo creo, con el lío que hay en Roma, ¿no? de los gladiadores, ¿verdad? Y la otra es una que quizá no hayan visto, que se repuso hace unos años, pero yo no fui a verla, que yo la vi muy joven, pero me impactó muchísimo. Se titulaba Rollerball. No sé si habrán visto Rollerball, ¿no? Esta distopía es, pues bueno, la podríamos relacionar con Grecia, pues porque la sociedad que plantean es una sociedad igualitaria. Pero esta sociedad igualitaria tiene un deporte donde esta sociedad pues, consigue la catarsis, ¿no? Pero este deporte también es un deporte, un espectáculo, esa muerte también. Son dos equipos de la polis, de la ciudad, que luchan y lo más seguro es que se mueran, porque la pelota es una pelota de acero que pesa 12 kilos, que sale a una velocidad de 200 o 300 kilómetros por hora alrededor de un circuito y tienen que ir con motos y con coches y vamos, que acaba uno de los equipos, al final el que queda el último creo que es el que gana, el equipo que gana. Entonces, nos están planteando aquí, por eso digo que hay una gran confusión, ¿no? en esto, porque no tienen nada claro lo que sea, yo tampoco es que tenga muy claro lo que es el deporte, pero bueno, sí, me voy haciendo una idea, estoy aprendiendo mucho. Y estos, desde luego, que no aclaran absolutamente nada, ¿no? Porque están totalmente confundidos. Bueno, eso era. Muy bien. De los Bakui, ¿te quedo mientras tanto? Sí, pues nada, Lo que se prepara aquí, Pues nada. Como pueden ustedes imaginarse, mi alegría cuando Pedro Santana me indicó que podía realmente ocupar unos minutos para, él decía, completar, no, más bien nada, es sacar aquí y poner sobre la mesa algunos asuntos que quedaron en el tintero, ¿no? Pues nada, se lo agradezco infinitamente, como es lógico. En cuanto a, claro, el trabajo que yo preparé, pues a lo mejor demasiado ambicioso para el tiempo en el que se tiene que exponer, pues quedaron muchas cosas, naturalmente, pero lo que voy a hacer yo aquí ahora no es continuar con aquello, porque lo que realmente me quedó, y sí me hubiera gustado hablar sobre ello, en cierta medida lo ha expuesto magistralmente Pedro Insua esta mañana, que era justamente el espacio político de... Y yo naturalmente hacía el contraste entre el deporte y la guerra. Incidía sobre todo, por supuesto, en la gran diferencia relacionada con la capa cortical, sin duda alguna. Y eso ya lo ha expuesto magistralmente Pedro y aquí sobra. Pero sí que me gustaría tratar aquí dos
dos asuntos que quedaron en el tintero, y además uno de ellos en forma de promesa. Y es cuando abordé yo entre las conexiones inadecuadas de las relaciones entre el llamado deporte y la guerra, ¿no? Una de ellas, que es en relación a la guerra del fútbol, a la llamada guerra del fútbol entre los países del Salvador, países fronterizos, y Honduras, y que, tal y como había leído yo en los comentaristas deportivos, pues trataban de presentar aquello a través de una relación de causalidad. El fútbol es la X, la guerra es la Y, y entonces yo traté, por supuesto, de negar aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, primero, porque el esquema que ellos utilizaban pues es un esquema binario, simple, formalista, que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y entonces traté yo ensayé yo con la fórmula propuesta por don Gustavo, precisamente pues para decir que se necesitan más variables, ¿verdad? Pero llegamos a la conclusión de que incluso aplicando esa fórmula pues la cosa no podía resolverse sencillamente porque un ejército no es una piedra, llegábamos a decir en la sesión de ayer, y que por tanto pues la transformación del furor popular de los salvadoreños que habitaban en Honduras en aquel año, transformado en el furor del ejército salvadoreño que invadió Honduras, pues que no es lo mismo en absoluto, que no puede en absoluto compararse con la transformación en esa armadura de la palanca, es decir, que la fuerza humana del brazo que mueve la palanca se transforma en una energía que hace que la piedra se desplace. Pero claro, aquí volvemos a encontrarnos con la gran diferencia pues entre lo que podríamos llamar leyes, en este caso físicas, y pues normas, claro. Y entonces no puede en absoluto explicarse la guerra del fútbol en términos, podríamos decir, de la causalidad, ni la binaria ni la materialista que expone Gustavo Bueno en su artículo. Y al final prometí la lectura de un pequeño fragmento que yo creo que nos saca de dudas total, ¿no? Pero al final, claro, el tiempo se me echó encima y no pude leerlo, y eso es una de las cosas que quiero hacer, ¿no? Y como ustedes sabrán, la teoría de la causalidad, la versión materialista contra el formalismo de Hume y contra el esquema binario, pues se encuentra en esta revista, la filosofía de Gustavo Bueno, revista Meta, del año, pues no recuerdo ahora exactamente, pero me parece... En el 92, perfectamente, muy bien. Y entonces pues yo quería leerles un fragmento final que yo creo que aclara perfectamente, porque además yo he seguido muy de cerca los textos de don Gustavo y he reparado allí donde aparece algo que tenga que ver con la guerra, y lo he sacado porque claro me vino estupendamente para la preparación de mi lección, ¿verdad? Pues entonces don Gustavo dice en la página 292 de esta revista, dice que es el último punto con el que él cierra su capítulo sobre la crítica a la teoría de la causalidad formalista de Hume. Las relaciones de causalidad están presentes en primer lugar como relaciones positivas en las ciencias, no como relaciones exclusivas, puesto que incluso en las ciencias reales no es siempre posible aplicar las categorías de la causalidad, sin que por ello haya que hablar de acausalismo. Punto. En las ciencias históricas, podríamos introducir lo que ocurrió en el año 1970 en esta categoría, por ejemplo, la mayor parte de los procesos que ellas consideran, pongamos por caso la batalla de Canas, estamos aquí, es un ejemplo bélico, aun siendo resultados deterministas, no pueden considerarse como secuencias causales, y no ya porque no se den relaciones causales, sino porque se dan múltiples líneas de secuencias, cuya reunión, aun sin ser aleatoria, tampoco es necesariamente causal,
la llamaremos transcausal. Claro, evidentemente, esto es lo que yo quería hacer ayer para aplicarlo no solamente a la guerra del fútbol, sino a la Primera Guerra Mundial, porque Inocencio Arias también, a la hora de hablar de los mundiales del 74, pues nos llevó a la Guerra Mundial para hacer él también unas conexiones que no eran adecuadas. Bueno, entonces, esto despejado, pues entonces, ¿en qué consiste precisamente esa transcausalidad en el caso que nos ocupa? Es decir, ¿cuáles son? Y además don Gustavo nos aconseja que en el caso de las ciencias humanas hablemos mejor de razones que de causas. Pues ¿cuáles son las razones que le llevó al ejército salvadoreño a invadir Honduras? Pues naturalmente aquí sí que el espacio político, es decir, el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas nos resuelve también el asunto, porque naturalmente hay primero razones corticales. Esto es indudable, es decir, yo traje aquí el libro de esta mujer González, la mujer de Alberto Vuela, el nombre se me ha escapado, el apellido es González, pero se me ha escapado el nombre ahora mismo. Bueno, donde ella demuestra perfectamente cómo pues en Hispanoamérica, Iberoamérica mejor, porque Brasil está implicado continuamente en estas guerras, precisamente hay contiendas, y ella habla hasta de 5 contiendas hasta el año, desde 1835 a 1935, donde las cuestiones Cecilia, caramba, me vino ahora el nombre, en el que las cuestiones de capa cortical pues son fundamentales, y esto es algo que ocurre claro, como una consecuencia de la independencia de los estados hispanoamericanos e iberoamericanos, claro, naturalmente, que no tienen constituida su capa cortical, y ahí es absolutamente importante para que se constituyan como estado que la cierren y que vigilen sus fronteras, claro está, ¿no? Esto es así de claro, ¿verdad? Y ahí es donde el ejército de la guerra pues tiene una enorme importancia, claro, y eso no se resuelve pues con equipos de fútbol, ni no tiene que ser el ejército, naturalmente, quien haga esta operación. Entonces ahí los jugadores de El Salvador pues no defendieron la capa cortical de El Salvador, sino que fue el ejército salvadoreño. Esto por un lado habría razones corticales, pero hay también razones basales, y es que entre El Salvador y Honduras pues hay relaciones económicas muy importantes, ¿verdad? Curiosamente, el desarrollo económico de El Salvador es superior al de Honduras, y sin embargo estaban residiendo en Honduras muchos salvadoreños, algunos de ellos posiblemente que estuvieran empleados justamente en trabajos técnicos de un cierto nivel. Lo digo por lo siguiente, porque el Producto Interior Bruto de Honduras es de 4.426 millones de dólares, mientras que el de El Salvador es de 10.704 millones de euros, teniendo un número de habitantes aproximadamente igual, 6 millones en Honduras, 6 largos, y 5.800 y pico, casi 6 millones en El Salvador. Y la renta per cápita de El Salvador es de 1.810 dólares frente a los solo 740 dólares de renta per cápita de Honduras. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que realmente El Salvador tiene intereses económicos en Honduras, y estos fueron maltratados, los habitantes de El Salvador en Honduras fueron maltratados allí precisamente, claro. Entonces el tercer partido que ganó El Salvador en México, porque ya decía yo que Revilla había dado mal la noticia, no es que El Salvador ganara 2-1, sino que le ganó 2 partidos a un partido, porque en aquella época había que disputar el paso a la siguiente fase con 3 partidos, uno en cada país y otro en un país neutral, y además tampoco contaba el que hubiera más goles o menos goles. Honduras ganó 1-0 en su país, perdió 3-0 en El Salvador, y el número de goles tenía que ser victoria. Entonces se dirime eso en México, y ahí volvió a ganar El Salvador
con 3-2, además fue un partido tremendo, ¿verdad? Había mucha tensión, porque ya esto es así de claro, ¿verdad? Y bueno, pues entonces los habitantes de Honduras desataron su furia contra estos pobres habitantes que estaban allí residiendo en Honduras, que eran salvadoreños, y entonces, pues claro, evidentemente el ejército salvadoreño, ante la defensa de sus intereses económicos y para resolver ciertos conflictos fronterizos, pues invadieron, y fue una guerra, es decir, duró 4 días y hubo pues 5.000 muertos, o sea que no fue una cosa curiosa, no, una cosa banal, ¿verdad? Y luego pues había razones conjuntivas, es decir, es que durante todo ese tiempo y en el transcurso de esos encuentros deportivos, pues la capa conjuntiva de ambos países, pues claro, hacían manifestaciones muy fuertes, muy duras, etcétera. Pues eso, lo que dice la coalescencia, la reunión de todos estos factores, pues hizo que realmente se produjera lo que se conoce como la guerra del fútbol. Bueno, esto era uno de los asuntos que yo me había quedado muy incómodo porque no pude leer el texto de don Gustavo, que me parece que era lo que aclaraba definitivamente, porque además en el texto, como ven ustedes, nos remite a una batalla, la batalla de Cannas, ni más ni menos, ¿verdad? No, simplemente para contextualizar. Esto de la batalla de Cannas está en función, la cita está hecha en función de unos trabajos que hubo en aquella época, sobre todo de logísticos, militares y demás, estudiando la batalla de Cannas como lo que fue, vamos, como una de las grandes batallas estratégicas, en donde están los cónsules, está Aníbal, luego se hace el famoso saco, donde entran los romanos, y la masacre de no sé, 70 o 80.000 romanos que murieron allí bien. Y entonces los trabajos consistían, algunos de ellos que yo recuerdo eran aplicar una serie de modelos matemáticos de cálculo integral para ver la fuerza que tenía por cartaginés cada uno de ellos y sumar unas y otras, y entonces resultaban unas fórmulas curiosísimas, pero completamente a mi juicio, pues no, que estaban fuera de lugar, porque había elegido esos modelos para que dieran lugar a esto, y luego había conceptos tan raros como esto de la fuerza media por cartaginés frente a la fuerza media de carromano, que ya implicaban ya... Bien. Y entonces yo por eso ponía la batalla de Cannas para mostrar que... Bueno, y además allí estaba siempre la cosa causal, porque la razón de la victoria de Roma era la fuerza media de cada uno, que podían resistir más. Y estaba un poco en contra de esa interpretación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la segunda cuestión, en este caso, si esta primera de las muchas que me quedaron allí en el tintero, pues nada, he escogido una que tiene que ver con el deporte y otra que tiene que ver con la guerra. Y eso que me quedé muy incómodo, porque después de haberme esforzado yo en conseguir el libro de Max Scheler, que no está traducido, yo no lo he encontrado, ¿no? El libro que publicó en el año 1915, Der Genius des Krieges und der Deutschkrieg, es decir, el genio de la guerra y la guerra alemana. Entonces este libro que se publicó en 1915 le permite a Ortega y Gasset hacer una especie de análisis del libro y un artículo que publicó él en el año 17. Y lo que yo quiero traer aquí a colación es precisamente para cerrar el ciclo de la crítica que inicié a Ortega y Gasset con respecto a los dos artículos anteriores, que están contenidos todos ellos en El Espectador, y en este caso, pues, si el origen deportivo del Estado, ya lo comentamos ampliamente ayer, y ese otro artículo menos conocido, ¿no?, del deporte de los ideales, ¿no?, también yo intenté naturalmente criticarle, pues sí que me gustaría ofrecer algunas pinceladas. Sencillamente no se trata en absoluto primero porque al estar en alemán, pues claro, para mí es una dificultad enorme, y yo lo único que he hecho es
los textos que traduce Ortega, pues intentar buscarlos ahí, pero bueno, no he hecho más que eso, no he hecho más que eso. Y entonces, pues nada, unas pinceladas en relación precisamente a la polémica que se establece entre, que Ortega toma el libro para enfrentarse a Max Scheler, cosa que es muy curiosa porque en otros asuntos, pues no, coincidía perfectamente con él y era una filosofía que él asumía como... Bueno, entonces aquí Ortega y Gasset, pues digamos que en plan sublime, pues... el libro tiene estas dos partes, el genio de la guerra y la guerra alemana, y entonces Ortega y Gasset solamente se ocupa de lo que es el genio de la guerra, donde Max Scheler pues, hace un recorrido en 3 grandes capítulos: la fenomenología de la guerra, la ética de la guerra y la metafísica de la guerra. Y la segunda parte es la justificación de la guerra alemana, es decir, la guerra del 14. Y entonces, pues Ortega y Gasset dice que él solamente se toma la molestia pues de ocuparse del primer apartado, porque en el segundo resulta que Max Scheler pues no es un espectador imparcial. Pues ¿cómo va a ser imparcial si él es alemán? O sea, esto es una cosa que realmente a mí me chocó. Y entonces aquí volvemos otra vez a la idea esta de espectador, la visión elitista que tiene Ortega y Gasset de que el espectador tiene que ser una cosa neutral, imparcial. Pues hemos estado viendo que esto aplicado al deporte, pues no tiene sentido, que los espectadores se apasionan, incluso llegan a las manos, a las armas, a las muertes, en fin. Esto lo hemos visto estos días en muchos ejemplos, ¿verdad? Y no digamos en la guerra. Pues si en el deporte los aficionados no son neutrales, pues eso, en la guerra, no puede haber seres imparciales, vamos, una palabra, eso es una entelequia, eso es una... Bueno, este es el primer apunte. Pero luego, dejando esto aparte, porque luego Ortega y Gasset pues dice... Lo de la segunda parte de este tratado, de este libro, pues ya lo abordaré, estas cosas que siempre decía Ortega, ¿no? Ya me ocuparé en tiempo. No se ocupó nunca más, claro, sencillamente porque él pues adopta, como vamos a ver aquí, una posición muy próxima a la paz perpetua de Kant. Esto es lo que voy a decir muy rápidamente, en dos palabras. Y que entonces esta discusión, esta polémica sobre la guerra entre Max Scheler y Ortega y Gasset, pues yo lo he considerado como un episodio, un enfrentamiento entre el idealismo objetivo que mantiene Scheler, ahora vamos a verlo con algunos detalles, y el idealismo absoluto que mantiene Ortega y Gasset. O sea que es una lucha entre idealistas, es decir, que Ortega no ejerce de materialista ni mucho menos, y como veremos Max Scheler pues no considera que la guerra sea una anamorfosis de la violencia, sino que es que la violencia es cosa animal y los seres humanos tenemos un espíritu que no permite que eso sea contemplado como propio nuestro, como entitativo, ¿no? Esta es la primera cuestión, ¿no? Entonces, en el apartado primero, allí donde Max Scheler pues, se ocupa de la fenomenología de la guerra, empieza por decir, claro, por supuesto, que la guerra no es la lucha por la vida. Hay algunas tesis que mantiene Max Scheler que son naturalmente interesantes, ¿verdad? Y que, por supuesto, la violencia pues es incompatible con la espiritualidad. Sencillamente nuestro origen teológico, esto que hemos llamado la violencia teológica, pues Max Scheler no... Y que la nota esencial o la nota fundamental del espíritu humano es precisamente el concepto de poderío, y es concretamente la voluntad de poder. Estas son y entonces que la lucha por el poderío es lo propio de un Estado, porque los Estados pues es un grado de espiritualidad, bueno, es el espíritu objetivo de Hegel. Él está funcionando con esa noción del espíritu objetivo de Hegel, ¿no? Y entonces pues lo que dice es que donde mejor se puede manifestar esa especie de voluntad de poder o de ansias de poderío es en la guerra. La guerra es precisamente el lugar donde los Estados dirimen
y se imponen unos a otros. Bueno, esta es una tesis hegeliana 100%, cosa que no quiere ver Ortega y Gasset. Yo no sé por qué, pero lo que él dice es, y esta es otra de sus vaguedades absolutas, en la 208, vamos a ver, dice Ortega y Gasset, esta tesis que acabo yo de esquematizar, ¿no? Pues entonces Ortega y Gasset dice, esta doctrina de que es a través de la guerra donde el Estado realmente pues manifiesta su poderío, no solamente militar, sino también jurídico, y por tanto tiene que haber un cambio de normas jurídicas, o sea, así es como entiende él el derecho internacional, ¿verdad? Pues dice Ortega y Gasset, esta doctrina difiere de la hegeliana, más de lo que a primera vista parece. No se la confunda, pues, con ella. Mas no creo que sea oportuno complicar el tema con discusiones retrospectivas. Dice, no es el caso ahora de ocuparme yo de lo que decía Scheller. Pues entonces, ¿cuándo es? Claro, si resulta que tú estás atacando esto y dices que estas tesis de Ortega, de Max Scheller, pues nada tiene que ver con Hegel, pues tú tendrás que entrar al trapo y decir por qué no. Bueno, pues entonces, vamos, yo creo que realmente Scheller está en la onda del espíritu objetivo, por eso he hablado de idealismo objetivo, bueno, pues verán, leemos un pequeño fragmento donde, esto es, aquí es, en la fenomenología de la guerra, el texto que traduce Ortega, yo no me he atrevido, no me he comprometido, sí que lo voy a hacer cuando me meta en el asunto, pues intentar ver la traducción que hace Ortega y Gasset con esa, preguntando a gente que otras veces me ha echado una mano, como es Nicole, claro, naturalmente. Sin esa ayuda yo poco podría hacer, desde luego. Y entonces, pues, dice Ortega y Gasset, antes de leernos el texto directo traducido por Ortega y Gasset, dice, en el análisis del fenómeno guerrero se han cometido, según Scheller, graves confusiones. Se ha querido ver en él una manifestación más de la lucha por la existencia que, según la biología clásica, regula los procesos de la vida animal. Y ahora dice, y entonces ahora nos remite a un texto directo de Max Scheller, y él traduce de la siguiente manera. Como todas las grandes cosas, llegan en efecto las raíces de esos fenómenos que llamamos guerra, y las profundidades de la vida orgánica. Pero como todas las graves cosas, es la guerra algo específicamente humano, que no puede concebirse como una evolución rectilínea de los fenómenos propios de la vida infrahumana. Bien, la guerra no es mera expansión de la violencia física, ¿de acuerdo?, a la cual abandona su puesto la espiritualidad racional cuando se siente impotente, sino que es una controversia de poderío y voluntad entre las personas espirituales colectivas que llamamos Estado. La finalidad última de ella es máximo dominio espiritual sobre la tierra. También poderío es espíritu, lo es la distinción de la violencia por naturaleza muerta, torpe y física. Bueno, aquí dejamos el texto, que es un fragmento que traduce Ortega y Gasset. Bueno, entonces, en el siguiente capítulo, donde se aborda la cuestión de la ética, y vamos a decir dos cosas sobre la ética de la guerra y un final sobre la metafísica de la guerra, donde verán ustedes que hay ahí resonancias kantianas, pero en el caso de Kant. Mientras que, naturalmente, Max Scheller mantiene, yo creo, la posición hegeliana. Pues Max Scheller considera que la guerra, esto sencillamente lo digo, no leemos el fragmento traducido por Ortega, ¿no?, que la guerra beneficia la conservación y fomento de los supremos valores vitales y culturales. Es decir, que a la vez la guerra no solamente supone que un Estado se impone a otro, según la dialéctica hegeliana, ¿verdad?, sino que es que además mantiene supremos los valores y virtudes culturales. Cuando hablábamos el otro día de las notas distintivas desde el punto de vista de la institución,
Y yo además recuerdo que empecé diciendo que entre la guerra y el deporte pues eran instituciones que coexistían. La idea de coexistir a mí me parece que la acaba de matizar ahora don Gustavo, es fundamental para entender todas estas cosas. La coexistencia no supone ni mucho menos la implicación, aunque haya por supuesto partes materiales que estén en uno y en otro, ¿no? O partes genéricas. Bueno, pues esto, la última de las características de una institución es la axiología, y Max Scheler, por supuesto, un teórico de la axiología, pues lo tiene completamente en cuenta y dice que es que la guerra enerva los supremos valores vitales y además culturales, claro, esta es la tesis fundamental. Pero sin embargo, a renglón seguido, pues niega totalmente que la guerra sea un asesinato. No hay asesinato tal. La guerra no contempla la idea del odio, porque además, dice él, yo creo que teniendo en cuenta, por supuesto, creo yo, a Clausewitz, porque la guerra no tiene por qué exterminar. Y cabe, naturalmente, la posibilidad de los prisioneros, sin duda alguna, ¿verdad? Y del dominio. Es decir, que desde un punto de vista ético, pues Max Scheler tiene esto pues muy claro, ¿no? Su teoría de los valores aplicado ahí y constantemente, pues eso, diciendo que cuando ciertos políticos acusan a otros políticos de que son unos asesinos, recordémonos, ¿no? En la época aquella del no a la guerra, donde pues eran insultados los miembros de un partido por los de otro, llamándolos asesinos. Pues bueno, esto es una cosa, yo creo que lo define muy bien Max Scheler, es decir, no hay ni mucho menos asesinato. Entonces, Ortega y Gasset, ¿por dónde sale? En estos dos capítulos, y ya termino con ello, y les leo dos pequeños fragmentos. Pues Ortega y Gasset, en lugar de hablar pues de que la ética tiene que ver con los valores y con pues él entonces mete la palabra justicia. Entonces lo que tenemos que considerar es la guerra desde la óptica de la justicia. ¿Es la guerra justa? Y entonces me dice, la mayor parte de las guerras son injustas, se mete en ese juego pero hay un tipo de guerra que es justa. ¿Cuál? La guerra defensiva. Entonces entra ahí en el asunto y dice, pero entonces lo que hay que hacer ahora es resolver el asunto de la guerra injusta, porque ahí late la violencia. Y entonces pues no hay violencia. La guerra justa parece que no, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve esto? Pues con un jus de guerra, un derecho internacional, unas leyes absolutamente que incluyan a todos los estados y que les obliguen o les hagan estar en esa especie de compromiso jurídico de todos los estados, ¿no? Bueno, o sea que la doctrina de Ortega pues es absolutamente, como vemos, eso, idealismo absoluto, es decir, no reconoce las cosas que afirma Max Scheler y luego pues él cree enmendarle la plana y ofrecer a todo el público en general pues una concepción sublime de lo que puede ser la guerra, cuando los países pues eso lleguen a un jus bellum, ¿verdad? Belli, es decir, que la guerra se acaba con el derecho. Y entonces les leo dos fragmentos con los que ya termino para no ocupar más tiempo y dar paso a que incluso pueda haber alguna intervención, ¿no? En La Paz les leo dos fragmentos breves para ilustrar esto que acabo de decir sobre esta visión idealista que suena naturalmente a la paz perpetua y al derecho internacional del que habló Kant en ese opúsculo, ¿verdad? Dice, esta manera mía de pensar carga pues la acentuación sobre la existencia de un jus de la guerra. Dice, mientras la humanidad no posea este jus, este derecho internacional, toda la labor de pacifismo será estéril. 2 siglos de derecho natural precedieron a la Revolución Francesa y posibilitaron el nuevo régimen, frente al cual el antiguo significaba el imperio de la guerra interior, la violencia y la barbarie. Ahora intentamos hacer las cosas al revés. Comenzamos por crear instituciones de arbitraje internacional cuando no existe aún en la conciencia pública el sistema de normas objetivas según el cual tendría que funcionar aquel. Sospecho que si un hombre de buena fe
fuese encargado de dirigir la actual contienda entre Alemania e Inglaterra, no podría lealmente hacerlo por carecer de principios jurídicos donde orientar su juicio. Dice, se ha hablado mucho en estos años últimos del fracaso del derecho internacional. En mi opinión, con error. El derecho internacional en rigor no existía ni existe todavía. Hasta ahora no ha hecho sino ocuparse de aquellos conflictos entre Estados que pueden subsumirse en normas jurídicas y de carácter privado, pero está por hacer. Y el último fragmento que les leo, con el cual termino, luego le voy a reconocer a Ortega algo que sí me parece oportuno, ¿verdad? Y es una crítica a Gustavo Le Bon. Entonces termino con otro fragmento en el cual pues él ya anticipa lo que realmente no le dice a Max Scheler con respecto a la segunda parte de su libro, La guerra alemana, y entonces dice lo siguiente, ¿verdad? Yo siento discrepar en esto completamente de Scheler. Veo que Alemania hace ahora la guerra porque no ha tenido nunca talento jurídico. Hace la guerra porque no ha tenido talento jurídico. Si hubiese dedicado a la creación de un nuevo derecho una mínima parte de las energías que emplea en disponer una guerra más, acaso más cuantiosa y metódica que todas, pero en fin, de cuantas sin novedad humana alguna de mayor altura sería su destino. En cambio, débase a unas u otras razones, es un hecho que la guerra de Inglaterra han solido traer como cantera progresos en el derecho de gentes. Es decir, en cambio, débase a unas u otras razones, el hecho es que las guerras de Inglaterra han solido traer como cantera progresos en el derecho de gentes. Es decir, que los ingleses son una avanzadilla en el derecho de gentes y los alemanes, a pesar de sus guerras, por supuesto, supongo que estará pensando en la guerra franco-prusiana, sin duda alguna, pues no han sacado esta misma conclusión. Dice él, no, para convencernos de que la fuerza es fuerza, no era menester que se tomase a Alemania tanto trabajo. Más digno de ella, de su profunda tradición cultural, hubiera sido que nos enseñase no a temer, sino a respetar jurídicamente la fuerza, porque este es el gozne donde toda la cuestión gira, el derecho de la fuerza, ¿no? Bueno, naturalmente Ortega y Gasset no se da cuenta que la Primera Guerra Mundial, en el caso que nos ocupa, además de haber unos conflictos tremendos, por supuesto, entre Austria y Serbia en primer lugar, como sabemos, entre Rusia y el Imperio Turco, que ya se remonta pues a la guerra de Crimea, como bien sabemos, pues a Alemania le interesa mantener la Alsacia y la Lorena, y los franceses ya están anunciando, por supuesto, que solo lo quieren recuperar. Entonces, claro, naturalmente, lo que no se da cuenta Ortega y Gasset es que Alemania tiene intereses y que esta cosa de que si se dedicaran a hacer derecho, hombre, pero ahora mismo las cosas tienen otro planteamiento, otra cuestión, ¿no? No puede usted acusar a Max Scheler de defender la causa alemana cuando pues es una cuestión, naturalmente, que no es criticable, vamos, en una palabra. Lo que sí, y ya termino con esto, hay partes de este trabajo de Ortega que sí que son, podríamos decir, apreciables, y es justo una crítica que hace él a otro libro que salió en aquel momento, vamos a ver si encuentro la cita, y es muy breve, esto sí que no me va a llevar ni... Sí, aquí está. Que otro libro que salió por aquella época, en el año 1916, es el libro titulado Enseñanzas psicológicas de la guerra actual, de Gustavo Le Bon. Y él mantenía, es una tesis que es de carácter sociológico, sociologismo puro. Él cree que la razón, incluso habla de la causa. La causa de la guerra es precisamente un problema de sobrepoblación alemana. En principio, esto no lo hace Ortega y Gasset, el intentar decirle a Le Bon, pero es que eso es una reducción de un asunto histórico
histórico-militar a un asunto sociológico, pero le rebate con argumentos sociológicos también. Y entonces él ofrece pues una lista de... Claro, porque Le Bon dice que hay pues superpoblación. Entonces, la Alemania de aquella época, según el análisis que hace Ortega y Gasset, pues tenía 120 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces él hace un contraste y dice, ya, pero es que Italia tiene 121, pero Inglaterra tiene 144, y Holanda tiene 182, y Bélgica 254 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego el argumento sociologista de Gustavo Le Bon pues no se sostiene. Lo que ocurre es que Ortega tampoco le rebate desde la otra óptica que estoy intentando insinuar yo, y es la defensa que tienen los alemanes, lo que quieren hacer los alemanes de sus intereses estratégico-económicos, claro, que son la Alsacia y la Lorena. Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien. Marchamos ya. No, yo que me voy a tener que marchar porque ha venido Nicole. Van a hacer una entrevista. Ah, mira. Yo la acabo de... Nicole ha venido para hacer una entrevista para una de televisión alemana. Y entonces, pues eso. Y va a ver al alcalde y esa tarde me la va a dedicar a la... Así que, y luego va a venir aquí. A la conferencia. Sí, a la conferencia. ¿Ha visto cómo han festejado los alemanes, los jugadores, la victoria sobre Argentina? Lo digo por igual se lo preguntan. A ver. Pues han imitado a los gauchos, diciendo así caminan los gauchos, como si fueran monos. O sea que he tenido ciencia de visión porque la he mencionado. Sí, por eso que yo creía que sabía que venía. Ya No, que va. Pero mira, muy bien. Hay que decir, Tomás, que te vas a enfrentar no solo a la lengua alemana, sino a la letra gótica, por lo que veo. Sí, letra gótica. Y también se me ocurre que me he acordado de que el patrón del deporte que se anuncia, Carlos Wojtyła, pues he comprobado ahora porque me pasó por la cabeza que escribió su tesis sobre Max Scheler. Sí, sobre Max Scheler, sí. Y además es una tesis malísima, ya lo he leído. Es una de las cosas más malas que he visto. La hizo en gran parte en Salamanca. Y la publicaron en Salamanca, no sé, pues hace... Y San Juan de la Cruz lo que hizo... Es que esta era una especie de segunda tesis. Ah, bueno. Es que la estoy comprando ahora y es... posibilidad de la construcción de una ética cristiana basada, no sé si en el asiologismo o en la filosofía de Max Scheler. De Max Scheler, sí, era por ahí. No sé, yo no tengo ni... No sé. Pero él sí que estudió a San Juan de la Cruz. Sí. Sí, bueno, sí. No, Wojtyła, el Papa. Bueno, pues tenemos tiempo para más intervenciones o que ahora parece que... Lo dejamos. Que no hay. Muy bien. Ah, bueno, sí. Ángel, ya... pase usted por aquí. No, pero desde aquí. No. De ninguna manera. Usted se sube a la palestra. Bueno, no sé si es una cosa práctica, bueno, un poquito como resumen personal, ¿no? Y también de biografía personal. Lo primero, vamos a partir de ahora hablar de los deportes, ¿no? Sí. Y como tuvimos aquí la suerte de tener a los representantes de este pueblo y que hablaban sobre el desarrollo de algunos deportes, algunos de ellos que conozco con cierta fuerza, Íñigo y Gustavo Bueno Sánchez hicieron una pequeña crítica a esa visión de la época franquista y demás. Yo quería hacer una relación por el momento en que vivimos y que ya otros años cuando he venido vivimos, la cosecha del cereal. Entonces, la unión totalmente del desarrollo de el deporte de la pelota, en este caso, por ser muy arraigado en toda esta zona, con además grandes figuras, y la evolución de las técnicas agrícolas y de la maquinaria agrícola. No me creo que ningún segador de guadaña que debía levantarse a las 2 de la mañana para aprovechar el rocío después de una jornada
que duraban pues 2 o 3 meses, toda la campaña, tuviera muchas ganas de jugar a la pelota. ¿Cuándo se desarrolla? Pues cuando aparecen las nuevas tecnologías, primero las máquinas de segar, que ya atropaban, o sea, que ya hacían los montones, porque el que siega la guadaña lo deja en el suelo y alguien tiene que ir a atroparlo. Luego llegaron las trilladoras, que lo trillaban y separaban el grano, y ya después han sido las cosechadoras, que ahora las tenemos por aquí. O sea, la unión en el curso del desarrollo de los deportes, de los avances tecnológicos y de los avances económicos, ¿no?, de este tipo. Bueno, eso porque quedara ahí, que yo creo que tiene que ser dejarse, bueno, pues me parece de cierta relevancia. Y por otro lado, claro, en toda la exposición de Tomás, como tantas veces don Gustavo y los aquí presentes han hecho hincapié, guerra y deporte, hay una contaminación del lenguaje total. Victoria, derrota. O sea, en lo más el lenguaje que nos limita, como dice don Gustavo. Pero, por ejemplo, juego. Hemos hablado de juego, Íñigo nos ha hablado del juego etológico. Y Carlos nos ha hablado de los juegos más sofisticados posibles que pueda tener el hombre en el desarrollo económico. Claro, es la misma palabra. Toda esa criba necesaria e imprescindible. Por cierto, hice un pequeño, viendo el programa del curso, me repasé un poco de La Vuelta a la Caverna. Y para el análisis de algunos deportes, sí que creo que tiene interés, por ejemplo, las nociones que don Gustavo hace de agresión y violencia, la distinción, pero claro, esa distinción precisa, en el núcleo de cada deporte. ¿Por qué? Porque en algunos la agresión es totalmente consustancial, en otros es solamente la violencia, porque instrumentos, habilidades, y en otros es ambas. Sí, claro, está en la guerra también, y tiene otra finalidad, pero esa distinción que hace allí yo creo que puede ser válida para ese análisis. Estoy pensando en uno de los deportes que conozco con cierta profundidad también, como es el balonmano, por su tradición en León, totalmente ligada a la Iglesia, además, a los maristas. Por los maristas de León han pasado pues muy pocos de los que están en la selección española de balonmano. Creo que a lo mejor Urdangarín no pasó, y a lo mejor viene de ahí los problemas pero la mayoría de ellos han pasado por los maristas de León y por su equipo que le continúa, que es el Ademar, donde, bueno, en el balonmano la agresión es total. De hecho, juegan como en el baloncesto, con protectores bucales y demás. Pero, sin embargo, el portero, en su ejercicio de eso, no se puede ejercer la agresión sobre él. Es una cosa, si me permites... Sí. Hablando de esto de la productividad, digamos, como con relación a lo que decías al principio, la liberación, digamos... La liberación de las tareas agrícolas para la posibilidad para la práctica del deporte, claro, siempre considerando el espectador como componente esencial al propio deporte. En Roma llama la atención, una cosa que llama la atención y que, bueno, que es una cosa que digna de ser explicada y demás, es el hecho de las grandes jornadas, ¿no?, de 200 y pico días que llevan, un récord lo mantiene Trajano y tal, 200 y pico días de juegos, de una sociedad, bueno, que primero tiene acceso, en diferencia a lo que ocurre en la actualidad, ¿no?, un poco para establecer estas diferencias, tiene acceso a la localidad gratuitamente. Las mujeres pueden acceder, cosa que en Grecia no ocurría. En Grecia estaba penalizado las mujeres el acceso a la grada. En la grada que en principio no había un montículo, efectivamente había una protograda y demás. Quiero decir, en Olimpia, una pregunta que al final quedó ahí, una sugerencia que usted había hecho, que al final quedó ahí que no había dicho nada.
Y entonces, la jerarquización, la posición de la grada, la ocupación de la grada en Roma, ¿no? Pues una cosa muy enjundiosa, ¿no? Que cada uno tenía desde el punto de vista de la jerarquía social y demás. Es decir, no es una localidad actualmente, que la compra y tal, salvo el palco y cosas así, ¿no? En los eventos futbolísticos, ¿no? Que está el palco como sitio privilegiado, el resto, en función de pagando un estipendio, digámoslo así, pues ocupas tu localidad, ¿no? En Roma, ¿no? Estaba perfectamente jerarquizado y demás. Entonces, quiero decir que el ocio del pópulo romano era muy amplio. Esto lo trataba Lewis Mumford, que Lino tenía algunas críticas a Lewis Mumford, lo digo para que intervengas un poquito. Entonces, digamos, las jornadas laborales del siglo XIX, la obrerada, digamos, son mucho más duraderas y deja mucho más tiempo. La productividad, digamos, del agricultor romano era mucho mayor. En relación a la sociedad, quiero decir que no necesitaban estar quiero decir que el espectador era el pópulo, era el vulgo, vamos, que no eran aristócratas los que lo observaban ni tenían el tiempo. Los senadores no aparecían por allí, esto aparece en Gladiador también, ¿no? Qué raro, tal, tú por aquí, parece una cosa de baja estofa, ¿no? La contemplación. Entonces, es decir, que la contemplación, el espectador del espectáculo deportivo, bueno, de los ludi, vamos a hablar para el deporte, cada vez va a ser otra palabra que hay que desterrar, como lo del arrepentimiento. Pues los ludi, digamos, el espectador, su procedencia es una procedencia bueno, que responde a una jerarquía social gratuitamente y además puede estar 100 y pico días de juegos. Entonces, con esto quiero decir que que también depende mucho del sistema de producción en el que estemos y demás, ¿no? Me refiero. Bueno, esto era un poquito. Bueno, yo creo que lo esencial que ha dicho Ángel es la conveniencia de los deportes, es decir, de dejar de hablar de deporte, porque es una confusión completa, es decir, una completa confusión que cada vez se ha agravado más, y sobre todo a partir de Coubertin y ahora es una confusión absoluta, los deportes, completamente, eso sí, y entonces cada deporte tiene su propio curso y demás, y procede de un sitio distinto de otro, incluso desde el punto de vista de los géneros plotidianos, claro, ni siquiera es un género plotidiano, sentido que vienen de cosas distintas. Claro. Muy bien, enhorabuena. Si nadie más quiere pasar por el aro, pues lo dejamos aquí y nos vemos esta tarde. Es que es la 1:30 ya, además. Es la 1:30. Muy bien. Como la BBC, ¿no? Que acabamos. Muy bien. Bueno, muy bien.